del comportamiento de la Depende de la curva. participación. Es que Sí. todo depende de la participación. En el caso de Don Byron ya tiene más de 20 de participación. Los demás todavía tienen de hoy para mañana para tratar de ver si hacen algo. Ah, usted dice la participación así de la clase. Ah, sí, la participación tiene también una ponderación. Ah, sí, No sabía don yo. Raúl, Ah, sí, bueno. eso sí, don Raúl. Pues sí, sí. Eso significa que están en clase los demás. Como que soy la radio. Me ponen, pero solo ni me escuchan, dijo aquel. Sí, va, solo los anuncios. Solo los anuncios. Yo estoy como la radio, ¿verdad? Que solo me ponen, pero no me escuchan. Solo es para así. Bueno, listo. Son jodidos, no crean. Pero bueno, vean, hoy vamos a entrar a un nuevo tema que es la actividad económica del Estado, ¿verdad? Cómo el Estado pues, puede participar en la materia económica. Siempre hablando del constitucionalismo económico, que es nuestra punta de lanza, diríamos, es el curso de constitucionalismo económico y social. Entonces hay que ver todo el tema económico, sobre todo en el tema de la participación del Estado. Entonces, vamos a ver el tema de actividad económica del Estado, pero hay conceptos que se deben de tener previamente conocimiento para ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Partiendo de uno de los conceptos, y hay que definirlo como tal, el Estado, ¿verdad? Y ustedes llevaron teoría general del Estado. Ese curso pues, lo lleva uno dentro de los primeros años de la universidad. Y ahí aprende uno qué es el Estado, los elementos del Estado. Y entonces, trayendo a colación, pues tendríamos que tener claridad qué es el Estado. Y no sé si alguien ahí se atrevería e intervendría por unos puntos. Ahí sí todos van a querer intervenir. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo definiríamos al Estado? ¿Sí, Vanessa? Licenciado, buenos días. Pues yo creería que Estado es una organización, ¿verdad? Que es política, que conlleva una sociedad en un territorio establecido, con un gobierno de diferente tipo y ejerce autoridad para la población y crea leyes. Muy bien, ahí estamos, ya estamos hablando de los organismos del Estado. ¿Alguien más? ¿Sí, Luis Orlando? Buenos días, licenciado. O ya con el alma, el cuerpo nuevamente regresando? Ahorita ya, tranquilo. Muy bien, Luis Orlando, muy bien. Eh, el Estado podría definirlo como una organización sociopolítica que cuenta con personalidad jurídica, la cual pues se ha establecido en una circunscripción territorial, donde evidentemente habitan personas que pues han delegado su poder soberano en en un gobierno para la realización del bien común, cumpliendo siempre el ordenamiento jurídico vigente y positivo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más hay que diga yo? Solo. Vamos a ver a alguien más. No se anima alguien más. Bueno, pues el Estado, como bien decían ustedes, pues ya sea, como nos decía Luis Fernando y como nos decía Vanessa, pues tienen ciertos elementos. Entonces, cuando hablamos del Estado, pues partiendo de que el Estado es ese conjunto de instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas, porque todo eso está dentro de un Estado. Y estas se han creado históricamente, pues, para regular y normar la vida de los individuos, la familia, las empresas, tanto nacionales extranjeras, que van a residir en la frontera de un territorio reconocido como país. Por eso no es lo mismo hablar del Estado que hablar del país, porque el Estado es diferente del gobierno. Es también a veces que confundimos el concepto gobierno con el Estado, ¿verdad? Ahora, desde un punto de vista económico, porque aquí lo que tenemos que tratar de ver es cómo definir al Estado desde un punto de vista económico. Y entonces, desde un punto de vista económico, pues vamos a ver cómo va a participar, va a actuar. Ahora bien, el Estado, ¿a través de quiénes actuaría? ¿Sí, don Raúl? Cuando usted dice, sí yo recuerdo eso, ¿verdad? Que el gobierno no es el Estado, sino que Uh -huh. el gobierno es de turno, dijo aquel.
Pero de paso. el gobierno en realidad el Estado es territorio, población y gobierno para algunos sectores. Para la mayoría, diría. Ahora, el gobierno, aquí es donde viene la importancia desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, vamos a determinar que el Estado, a través de un gobierno, puede utilizar las políticas monetarias, políticas fiscales y políticas industriales. Y esto lo va a hacer como instrumentos para influir en la actividad económica, ya sea a través de la inversión, la propia inflación, el empleo, la pobreza, con el fin de alcanzar determinados objetivos, tanto en el campo económico como en el campo social. Ahora, su influencia no solo va a residir en el campo macroeconómico, sino también en la esfera microeconómica, al regular el mercado de trabajo, los bienes, las empresas, las prácticas no monopolísticas. Entonces, lo cual va a buscar y tiene como un fin el bienestar y crecimiento, que nos decía Fernando, el bien común. Entonces, el hecho importante de que cualquier economía, en el caso de nosotros estamos hablando de una economía capitalista, pues requiere la presencia de un Estado y de un gobierno. Es algo que debe de coexistir y debe existir como tal. Entonces, partiendo de qué es el Estado económico. Entonces, desde el punto de vista, tenemos que el Estado como tal, vamos a encender la cámara, no van a decir que es grabada la clase, y aquí estoy. Entonces, el Estado, pues definir al Estado, vamos a decir que el Estado, pues es ese conjunto de instituciones y organizaciones de carácter social, económicas, políticas. Ahora sí, ya me veo. Ya me están conociendo, que ese día del examen, saber quién sería yo, dirían algunos. Entonces, esas organizaciones sociales, económicas, políticas que están dentro del Estado. Ahora, estas han sido creadas históricamente para regular y normar la vida del individuo, la vida de las familias, la vida económica de una empresa nacional extranjera. Ahora, todos estos residimos en una frontera que es un territorio reconocido como país. Ahora, el Estado, desde el punto de vista económico, va a participar y lo hace a través del gobierno, porque al final el gobierno es el que puede utilizar las políticas monetarias, políticas fiscales, las políticas de industria, y estos me sirven como instrumentos para influir en la actividad económica. Esa es la manera en que el Estado, en el caso de nosotros un Estado capitalista, estamos diciendo que el Estado va a influir desde el punto de vista económico a través de estos instrumentos. Entonces, las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas industriales son instrumentos para influir en la actividad económica. Y va a tener mucha relevancia en el tema de la propia inversión, la inflación, el empleo, la pobreza. Eso al final es el reflejo de la participación del Estado. Ahora bien, el Estado en su actividad económica busca alcanzar determinados objetivos, tanto económicos como sociales. Entonces, su influencia no va a residir solo en el campo macroeconómico, sino también en la esfera microeconómica. ¿Y por qué? Porque va a regular los mercados de trabajo. Si no tuviéramos un código de trabajo, por ejemplo, ¿qué estaríamos? Estaríamos ante una institución en la cual no existiría la regulación en el tema del mercado de trabajo. El tema de los bienes, tenemos un código civil que establece ciertas normativas en cuanto a la venta de bienes, tenemos un código de comercio que va a regular la actividad comercial. Entonces, vemos ahí que el Estado va a participar. También que el Estado en el tema de las prácticas monopolísticas. Estamos hablando que es prohibido, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el monopolio. Y todo esto lo hace el Estado para poder tener un bienestar y un crecimiento. Entonces ahí vemos la participación del Estado en materia económica. Ahora, el Estado como tal, económicamente, vamos a definamos al Estado desde el punto de vista económico. Porque hoy en día vemos que el Estado va a tener que participar económicamente. Entonces, actualmente se puede definir al Estado no quitando sus elementos necesarios, sino que podemos decir que el Estado moderno, y hablando de un Estado moderno,
lo podemos definir como una organización e instituciones dotadas de poder económico y poder político. Ahora bien, y esto se hace a través de imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones en la vida social y en el intercambio económico. Hoy estamos ante un estado de ese tipo, donde existen las organizaciones e instituciones que tienen ese poder económico y poder político. Y lo tienen para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y al intercambio económico. Esa es la actual definición que podríamos dar de un estado económico. Entonces, esa definición, pues logramos concluir al estado que participa en la actividad económica, en la actividad política, impone ciertas reglas de juego en el intercambio económico y en la vida social, pero a su vez es agente directamente involucrado en el proceso, porque el Estado va a tener que participar en la actividad económica. Ahora, ¿cómo va a participar el Estado como tal? Y aquí es donde, yo no sé si algunos de ustedes creo que todavía no llevan derecho mercantil, pero cuando se ve en el derecho mercantil que la actividad económica tiene lugar mediante la interacción de distintos agentes. Y estos agentes, cada uno tiene distintos objetivos y comportamientos que interactúan en un mercado. Ahora imagínense usted, ¿alguno de ustedes ha ido a un mercado? Aunque sea el del guarda o el de la terminal o el comunal o el del barrio. ¿Sí han ido, verdad? Sí, sí. ¿Qué vemos en un mercado? Diversidad de productos. Muy bien, hay productos. Compra y venta. Precios. Compra y venta más que todo. Entonces, los que vamos al mercado, ¿qué somos? Somos compradores. Consumidores. Entonces, en un mercado hay agentes. Dentro de ese mercado van a estar por lo menos 3. Los que son los consumidores, los que nos prestan el servicio, el empresariado y alguien que regula esa actividad. ¿Quién va a regular esa actividad? Por ejemplo, si vamos en el mercado, ¿quién le dice a usted, mire, su puesto es aquí, usted no se puede salir? Mire, más allá, mire, este es el área de carnes, usted no puede vender aquí verduras. Mire, aquí es el área de tal, usted no lo puede hacer. ¿Quién hace eso? La municipalidad. La administración. Ahora, en el caso del Estado, cuando el Estado también va a participar, porque recordémonos que si hay consumidores, que somos nosotros, la mayoría de casos, y está el empresario, que es el que me provee el servicio. Ahora, ¿quién le dirá al empresario decirle, mire, fíjese que en Guatemala usted no puede vender marihuana, usted no puede vender de otro tipo de mercancías o mercaderías que son ilícitas? Entonces, el Estado también participa. Entonces, en la actividad económica, en el mercado, ya ahora véalo desde otro punto de vista, ya no el mercado de zona 4, del guarda, de la terminal, y el que usted va los días sábados o días domingos, véalo como el mercado de prestación de servicios. Hay consumidores, hay empresarios y el Estado. Cada uno cumple un rol dentro de la actividad económica. Y entonces, el empresario, pues es el que me va a prestar el servicio, es el prestatario de ese servicio, yo consumidor, y el Estado va a actuar, va a tener cierta participación dentro de la actividad económica. Ahora bien, en la actividad económica, en ese mercado donde está los agentes, el que presta el servicio, el prestatario o empresario, el comerciante, si usted lo quiere ver así como el comerciante, porque tal vez el término comerciante se nos es más conocido a nosotros cuando hablamos del comerciante. Entonces, el comerciante, en ese mercado está consumidor, el empresario y el Estado. Y cada uno de ellos van a cumplir ciertas funciones. En el caso del Estado, recordémonos que el Estado, en ese conjunto de instituciones con poder ejecutivo, legislativo, adopta decisiones económicas. Y esas decisiones económicas que adopta el Estado son a nivel local, regional
nacional. Y también el sistema judicial, porque el sistema judicial tiene que garantizar que las decisiones tomadas por el Ejecutivo y el Legislativo sean respaldadas. Por eso vemos la protección del mercado, vemos el tema de los órganos jurisdiccionales, que buscan proteger a ese mercado donde hay prestación de servicios. Entonces, esa actividad económica va a depender la intervención del Estado dependiendo del modelo económico. Y entonces vemos los modelos económicos. Y el modelo en economía, por ejemplo, tenemos la economía del mercado o el libre mercado, que también se le conoce. Economía de mercado o libre mercado. Y el otro que tenemos es la economía dirigida o de planificación central. Y hay una que pues está la mixta, un modelo mixto como tal. Ahora, cada uno de ellos va a depender la actividad y la participación del Estado. Porque si estamos hablando de una economía de mercado, que son dos modelos de organización del Estado, dependiendo cómo esté organizado el Estado, van a tener ciertas características diferenciadoras de cada uno de los modelos. Cuando hablamos del modelo de mercado, pues tiene ciertas características. Primero es un sistema descentralizado, que significa privado. La toma de decisiones es privada. El Estado no va a participar. Otra característica de la economía de mercado es que los agentes persiguen maximizar sus beneficios. ¿Y quiénes son los agentes? El empresario, el comerciante, el propio consumidor. Y ellos buscan en una economía de mercado, lo que van a buscar es que perseguir maximizar los beneficios. En este tipo también de economía, los agentes funcionan a través de incentivos, las llamadas manos invisibles. Hay incentivos, no se ven, pero ahí está la mano invisible. Entonces, los mercados, la economía de mercado, lo que va a funcionar es a través de incentivos, se dan incentivos. Ahora, la participación del Estado es indirecta. En una economía de mercado, el Estado no participa directamente. Estamos hablando que la participación indirecta del Estado en la actividad económica. Y es compatible con diversos sistemas políticos. Una economía de mercado no significa que solo se tenga que dar en un sistema capitalista. No solo en el sistema capitalista puede haber una economía de mercado. Puede haber en otros sistemas políticos. Se puede dar ampliamente una economía de mercado. ¿Por qué? Porque no va a depender únicamente del sistema político para que exista esa economía de mercado o mercado libre. Ahora bien, diferentes en el otro modelo económico. Cuando hablamos de la economía dirigida o de planificación central. ¿Qué sucede en esa economía dirigida o economía de planificación central? Diferente a lo que sucede en la economía de mercado. ¿En qué sentido? En este sistema, como tal, está centralizado, es público. Entonces, la toma de decisiones, aquí el Estado sí va a participar. Los mercados funcionan de manera centralizada, porque el Estado es el que dirige la economía como tal. Entonces, da una participación directa del Estado en la actividad económica. Y a diferencia de la economía de mercado, la economía dirigida solo va a ser compatible en los sistemas políticos autoritarios. Entonces, en los sistemas autoritarios, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, ¿qué sucede acá? La economía se tiende a ser una economía dirigida. Cuba, no digamos, donde también se da una economía dirigida porque está centralizado en el Estado la actividad económica. Y entonces el papel del Estado a través de la historia en la materia económica se ha dado por mucho tiempo. Desde el siglo XVIII y el siglo XIX se recordará que existió el liberalismo económico y político. Aquí se libera, se da el tema del liberalismo y aquí es donde hablamos de aquel constitucionalismo liberal, donde aquí la individualidad y la propiedad privada es la que va a privilegiar. Entonces, en el siglo XVIII y siglo XIX se da un liberalismo económico,
y político. Ya en 1929, pues existe una crisis, la llamada crisis, y entonces se da la política de demanda y se da una tendencia ya intervencionista. Ya en 1929 se ve la necesidad de que sí exista la intervención del Estado como tal. Ya es necesario que el Estado pues venga a intervenir. En el liberalismo no era necesario que el Estado interviniera y entonces no fue hasta 1929 que se da la necesidad, dado que existe pues esa crisis de 1929, una tendencia intervencionista. Y ya por el año de 1970 y 1980 pues se da la crisis del petróleo. Y como se da una crisis de petróleo, entonces ¿qué sucede? Se da la ruptura de la política macroeconómica y entonces se da la necesidad, se da la inflación y el desempleo y entonces se da esa crisis a las finanzas públicas. Y en reacción a esto, que 1929 establece que sí es necesaria la intervención del Estado, luego se da la crisis del petróleo, bueno, entonces hay que ver el tema de la reacción privatizadora, hay que privatizar. Y entonces, la privatización se da sobre todo en los gobiernos centrales. Y entonces, ¿con qué pretexto? Con el pretexto de que la macroeconomía iba a ser más estable. Y entonces los gobiernos conservadores, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, ven la privatización como una forma de mejorar el tema económico. Y entonces es ahí donde se da la participación. Ahora, la pregunta es, ¿realmente será necesario que el Estado participe en la economía? ¿Será o no será necesario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrán razones o objetivos por los cuales es necesaria la participación del Estado en la actividad económica? ¿De qué me sirve que participe en materia económica? Licenciado, yo considero que sí es necesario porque tiene que regular, tiene que establecer leyes, parámetros, porque si no, pues sería un desorden. Muy bien. Ahí estamos. Ahora, se dice en la teoría económica, propone 4 razones principales para justificar el papel del Estado en la actividad económica. Esta es según la teoría económica. Según la teoría económica, hay 4 razones que justifican el papel del Estado en la actividad económica. El primero de las razones es el tema de la eficiencia. Se dice la teoría económica. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Hay que quedar en esa claridad, ¿verdad? Y dependiendo también del sistema político. Pero se dice que, según la teoría económica, una de las primeras razones por las cuales se justifica el tema de la participación del Estado es la eficiencia. Y se dice que la eficiencia se da... que sigan llamando. Se dice que la eficiencia, dado que el pleno empleo en la utilización de los recursos para que sean asignados de mejor manera y se logre la estabilidad social y política. Entonces se dice que el Estado debería de participar en la actividad económica porque se supone que existiría una eficiencia en el pleno empleo de la utilización de los recursos. Entonces que los recursos iban a ser mejor asignados y lograr una estabilidad política y estabilidad social. Eso según la teoría económica. Otra razón que justifica la participación del Estado es la equidad. Se dice que cuando el Estado participa, se logra una equidad, en el sentido que las rentas se repartan de una manera adecuada. Entonces, lo que produce el Estado se supone que lo que usted y yo damos se tenga que repartir de manera equitativa. La equidad es una razón que justifica la participación del Estado. Otra justificación o razón que dan para que participe el Estado es el crecimiento. Se dice que cuando el Estado participa, ese crecimiento es un crecimiento positivo y estable del Producto Interno Bruto. Entonces, para que las rentas a repartir aumenten a lo largo del tiempo, entonces, al menos
de la misma forma en que aumenta la población, porque es donde vemos que la población aumenta, pero el crecimiento no aumenta, pero se supone que cuando el Estado participa, existiría un crecimiento positivo. Y la cuarta, que justifica la participación del Estado, se dice porque existe una estabilidad en los precios. Se supone que cuando el Estado participa, para que el crecimiento de la renta se produzca de manera ordenada, como tal, ordenada, sin que exista excesiva oscilaciones que pudieran dificultar el reparto y evitar la inflación y la deflación como tal. Entonces se supone que esas son las 4 razones que justifican la necesidad que el Estado participe en materia económica. La eficiencia, la equidad, el crecimiento y la estabilidad de los precios. Ahora, en la realidad, ¿será que se dará eso? ¿Se dará o no se dará? Licenciado, yo pienso que no, porque por eso es de que existe mucha inconformidad en cuanto a cómo, por ejemplo, cuando se compra el combustible, ya pagamos un impuesto para que las carreteras estén bien, pero siempre están muy lastimadas, llenas de hoyos, ¿verdad? O sea, la utilización de esos recursos no son destinados para lo que debería, entre otras situaciones, ¿verdad? Como usted mencionaba, la estabilidad de los precios, la canasta básica se ha disparado increíblemente, o sea, pienso que no hay una regularidad, o sea, sí está regularizado, pero la implementación o uso de de esa recaudación no va directamente a lo que debería de ir. O sea, la eficiencia no se aplica en este caso. Muy bien, entonces la eficiencia estamos cero eficiencia. ¿Alguien más? La estabilidad de precios tampoco. ¿Alguien más? Nadie, qué bárbaros. Licenciado, pues yo creo que tampoco se cumple. No sé, creo que algunos políticos están encabezados en otras cosas, piensan más en otras cosas que en enfocarse en lo que de verdad importa. Algunos buscan el bienestar propio nada más, más que para la población. Y pues así como lo dijo la compañera, hay mucha irregularidad en algunos casos, así como la compañera dice, los monopolios son evidentes. Uno de esos podemos ver la cervecería, ¿verdad? La empresa Claro, que ya solo le falta tener a Tigo también para que solo sea esa la única empresa de telecomunicaciones que hay y la única a la que le podemos pues pedir un servicio. Y creo que sí es evidente que hay mucha falta de compromiso y falta de asesoría para algunos políticos. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora, realmente sale la conclusión. ¿Cuál es el papel del Estado hoy en día? Entonces, ¿cuáles son las tendencias como tal? Porque a pesar de las nuevas tendencias, las razones teóricas realmente que justifican la intervención porque aquí es teóricas, al final, viendo desde el punto de vista teóricas, que justifican la intervención del Estado en la economía, no han cambiado. Pero el nivel de intervención tolerado, porque al final tolerado por la sociedad, ha disminuido. Entonces la misma sociedad ya no tolera que el Estado intervenga. ¿Por qué? Porque la intervención del Estado vemos que no cumple con esos 4 objetivos que realmente tendrían que ser como tal. El Estado, si bien es cierto, participa en la actividad económica, es imposible no tenerlo, porque tiene que estar. Ahora, el Estado como tal cumple roles de participación. Esos roles de participación en la actividad económica es, por ejemplo, fiscalizador. Ahora, ¿cumple o no cumple el Estado su función fiscalizadora? No, Lic. ¿Fiscalizará o no fiscalizará? Cuando quiere. Ahí está, cuando Depende. quiere. Entonces, realmente los roles de participación del Estado, la fiscalización es un rol que debe cumplir el Estado. Y ese se establece y cobra impuestos para determinados sectores económicos. Entonces, la función y ese rol fiscalizador sí lo tiene el Estado. Porque la recaudación del tema de los impuestos le corresponde al Estado. La Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí vemos
Un claro ejemplo de la participación en la actividad económica. Ahora bien, regulador. Ese es un rol que el Estado también cumple. Ahora, ¿cómo va a ser la función reguladora del Estado? ¿A través de qué instrumento regula el Estado? ¿Cuál sería? La Contraloría. ¿Mande? La Contraloría de No, Cuentas. regulador, en el sentido regular. ¿Cómo regulo yo como Estado la actividad económica? ¿Cuál sería el instrumento que tengo como Estado para regular? ¿Cómo regula el Estado nuestras vidas? El Ministerio de Finanzas Públicas con el presupuesto de la Nación. Usted se refiere a la ley, o Con sea, las leyes. A las normas A las jurídicas. leyes. A las leyes. El Estado fiscaliza. El Estado regula. La regulación del Estado en su actividad económica es a través de las normas jurídicas. Es a través de normas jurídicas que el Estado va a actuar en materia económica. Otro rol que cumple el Estado en la actividad económica es proveedor de bienes y servicios. Ahora, ¿qué bienes y qué servicios me proporciona el Estado actualmente? Si nos vamos al Estado de Guatemala, ¿qué servicios me proporciona el Estado y qué bienes? salud, educación, seguridad, ¿Qué más me da el Estado? trabajo debería, ¿verdad? O sea, el trabajo también debería proporcionarlo. Lo que nos tendría que dar el Estado. Vamos a ver qué dice Edwin ahí. Entonces, por lo menos el Estado nos va a proveer de servicios. ¿Qué servicios debería proporcionarnos? Educación, salud, seguridad, vivienda, transporte. Ahora, ¿el transporte que usted utiliza es un transporte privado o público? Privado. Privado. La mayoría de casos es privado. Incluso en la ciudad de Guatemala usted tiene un transporte que sea como tal público. Pensiones mayores de edad, estamos también. Entonces, estos proveedores de servicios y de bienes es un rol que el Estado debe cumplir. Entonces, el Estado debe fiscalizar, está bien que fiscalice, recaude impuestos, que regule la actividad, está bien, emita normas jurídicas, pero también debe proveer bienes y servicios. Y a la hora de proveer bienes y servicios y aquellos bienes que el Estado no proporciona, ¿qué sucede? Debe ser también estabilizador y redistribuidor. Y debe hacerlo a través de participar en la fijación de salarios mínimos. Y aquí es donde el Estado también en la actividad económica participa, porque al estabilizar y redistribuidor va a participar. Y participa como tal la fijación de salarios mínimos. Ya ustedes ganaron derecho laboral, creo que la mayoría ganó derecho laboral. ¿Cómo se fija el salario mínimo en Guatemala? ¿Será que lo hace el gobierno solo porque, bueno, al final es el que emite como tal el acuerdo, ¿verdad? Pero en la fijación del salario mínimo, ¿será que es una decisión del patrono decidir qué le va a pagar a usted como mínimo o participa el Estado? Participa el Estado, es una comisión tripartita. Muy bien. ¿Quiénes participan en la comisión tripartita? El Estado, la iniciativa privada y me falta uno. A ver, alguien ahí ayude a Judith. Trabajadores. Los trabajadores organizados también. Pero al final, ¿quién decide? El Estado. El Estado. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Y el gobierno es el que realiza entonces las políticas. Por eso se llaman políticas de trabajo. En un estado económico, el Estado participa en actividad económica y participa realizando ciertos roles: fiscalizador, regulador, proveedor de bienes y servicios y estabilizador y redistribuidor. ¿Y cómo se materializa la estabilización y la redistribución? Cuando participa en la fijación de salarios mínimos, en los sistemas de tributación. ¿Quién determina los tributos? El propio Estado. El control de precios, que es algo que sí es necesario en el caso de Guatemala, un control de precios, porque sí debería existir un control en el tema de los precios, no a la alza. Ahí vemos la participación del Estado. Entonces, esos 4 roles no es lo mismo. Las razones de que justifican su intervención son 4. Esas razones de intervención son
la eficiencia, la equidad, el crecimiento y la estabilidad de precios. Esas son las razones que justifican la participación del Estado en materia económica. Ahora, al momento de determinar su participación, ¿cómo va a participar? 4 formas de participación del Estado: fiscalizador, regulador, proveedor de bienes y servicios y estabilizador y redistribuidor. Esa es la forma en que va a participar como tal. Ahora, el papel del Estado en la actividad económica se justifica por la presencia de los fallos de mercado. Esos fallos de mercado, esa eficiencia, o por razones de equidad, una mejor distribución. Entonces, en esa mejor distribución, las formas de intervención pública de la actividad económica van a ser el desarrollo del macroinstitucional y presupuestario, la producción pública y la regulación económica. Entonces, cuando hablamos que el Estado va a actuar en el desarrollo del macroinstitucional y presupuestario, ¿qué significa? Es el entorno político y jurídico en el que se desarrolla la actividad económica de una sociedad y cómo es que el Estado jurídicamente va a participar. Y jurídicamente lo va a hacer a través de cuerpos legales. Y a través de esos cuerpos legales es que va a participar el Estado. ¿Cómo lo hace? Cuando el Estado viene y va a legislar. Entonces, en el desarrollo del macroinstitucional y presupuestario, porque el presupuesto del Estado interviene, y ahí sí el Ministerio de Finanzas Públicas, que decían ustedes. Entonces, en ese entorno político y económico es que se va a desarrollar la actividad económica. ¿Y cómo va a participar el Estado? La legislación general y sectorial. Cuando el Estado viene y empieza a legislar de manera general, pero luego por sectores. ¿Qué sectores de la industria están regulados? ¿O de la economía? ¿Cuáles serían? La luz. El tema de la energía eléctrica. Hay sectores que están regulados. Las maquilas, sector económico. El ganadero, sector ganadero, también. Recuérdense que las reformas tributarias se hicieron el sector agrícola, el sector bancario. Todos estos son sectores que existe su propia regulación. El Estado regula en esa actividad. Cuando hablamos del presupuesto general del Estado, es una cuestión institucional. No sé si ustedes ya llevaron derecho administrativo o llevaron derecho administrativo. En derecho administrativo se ve el tema del presupuesto general del Estado. Y en el presupuesto del Estado vemos que ahí participa nuevamente el Estado, porque al final el Estado, como tal, va a participar. En las políticas micro y macroeconómicas también tenemos que el Estado va a participar. Entonces, desde el punto de vista institucional, cuando hablamos de ese marco económico, el marco político económico, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista político, ¿cómo el Estado participa? Cuando se concreta en la existencia de constituciones. ¿Dónde está que el Estado participe económicamente? Una constitución. La constitución es una clara manifestación de la participación económica, política y jurídica como tal, porque ella marca las líneas de intervención. Entonces, desde el punto de vista político, la participación se concreta en la propia existencia de una constitución y esa norma fundamental a partir de la cual se define quién manda, el Poder Ejecutivo, y qué normas se basan para hacerlo, Poder Legislativo. Entonces, esas leyes, incluyendo leyes presupuestarias, los reglamentos, las decisiones que se toman, es la participación como tal. Desde un punto de vista jurídico se va a fundamentar en ese sistema legal el Poder Judicial, en la aplicación de las leyes y vigilar el cumplimiento. Entonces, ahí vemos cómo desde un punto de vista institucional el Estado va a participar. Y también creando políticas fiscales y políticas monetarias. Es una clara participación del Estado. Ahora, en la producción pública. En la primera, pues sí es claro la participación del Estado, porque vemos que en el caso de nosotros tenemos legislaciones
que se aplican a toda la población, legislación sectorial para ciertos sectores, que existe un presupuesto de ingresos del Estado, que existen políticas en materia micro y macroeconómicas, que existen políticas fiscales, políticas monetarias, todas ellas ¿de dónde salen? Del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora, en la producción pública, ¿habrán empresas públicas? ¿Tendrá Guatemala empresas públicas? ¿Alguna empresa pública? Que se recuerden ustedes que hayamos tenido o que tengamos. ¿La empresa eléctrica? La empresa eléctrica. Ahora, ¿la empresa eléctrica será que es nacional? Ya está privatizada. Está privatizada. ¿El INGUAT? Agua, empresa municipal de agua, ya está privatizada también. Industria como tal, Guatemala, industria no tenemos. Guatemala no tiene industria pública. Tendrá industria privada, las grandes industrias sí las tenemos, pero como tal, industrias públicas no tenemos. Empresas públicas o semipúblicas no tenemos. El INDE tampoco entra ahí, licenciado. Todo está privatizado. El Estado tiene una cuota de participación, nada más. Una cuota de participación. Entonces, la privatización es la que va privilegiado en el sistema como tal. El Estado tal vez tendrá participación en el desarrollo macroinstitucional, únicamente, en emitir leyes. Pero en materia de producción pública no tiene una participación. En la regulación económica, regulación de precios, vemos que en el tema de la regulación de precios no existe una regulación de precios como tal. Entonces no hay una participación económica en el tema de regulación de precios. Políticas de competencia, pues tenemos la ley que se acaba de emitir en el tema de la competencia, que es una ley que busca realmente determinar las bases en las cuales se dé una participación económica. Entonces, realmente, el tema de la participación económica, pues debería de justificarse. Que el papel del Estado en la actividad económica debe basarse en esas fallas de mercado, en esa poca eficiencia que pudiera existir. Entonces, para que exista el Estado y pueda participar, pero por razones de equidad, justificar su participación, lograr realmente la participación del Estado en materia económica con el fin, ¿cuál era el que decían ustedes? ¿Por qué se organiza el Estado? ¿Cuál es la razón de que el Estado participe? Buscar el bien común. Al momento de buscar el bien común, es donde el Estado debe buscar la equidad. Entonces, vemos ahí que es necesario. Entonces, recordémonos que las funciones del Estado, el reconocimiento general de los principales países del funcionamiento del Estado, es que el Estado tenga una participación en la redistribución de las rentas, estabilización de la economía, asignación de recursos, una buena asignación de recursos a través de los impuestos, el gasto público, la transferencia, la regulación. ¿Y esto con qué fin? Una buena participación del Estado. Pero si el Estado no cumple esas funciones, ¿qué pasa? Entonces vemos las fallas del mercado. ¿Y cuáles van a ser las fallas del mercado? Los monopolios. Cuando hablamos de fallas de mercado, estamos hablando monopolios, estamos hablando de bienes públicos también, desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, inflación, desempleo, un bajo o nulo crecimiento, falta de especificación de los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos. Todas esas son fallas de mercado, que las tenemos como Estado, sí los tenemos. Existen monopolios, existen. Desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza la tenemos. Inflación la tenemos, la canasta básica, desempleo lo tenemos. Bajo nulo crecimiento como Estado lo tenemos. Eso lo tenemos. Ahora, ¿qué funciones debería tener el Estado? ¿Cómo contrarrestar la influencia, la poca influencia o la asignación de recursos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas fallas de mercado no existan? ¿Qué medidas debe tomar el Estado en materia económica? Leyes antimonopólicas que prohíban el monopolio. Participación económica del Estado, Steven.
Entonces, ¿cómo poder regular esas fallas de mercado? Debemos de crear leyes en contra de los monopolios. Pero estamos hablando de un código penal donde el delito de monopolio, la sanción que tiene, ¿sí? Licenciado, ¿cómo se van a implementar normas antimonopolio si ya lo establece la Constitución? O sea, ya está ahí regulado. Se supone que eso no debería de ocurrir. Otra cosa es que Pero exista ahora el viene lo siguiente, Rosario. para aplicar. ¿Quién tiene su código penal ahí a la mano? ¿Alguien que tenga su código penal? ¿Quién tiene su código penal? Sí. Búsquenme ahí el delito del monopolio. Ahorita voy. Veamos la sanción. Y luego usted se compara a quién va a sancionar con la sanción. ¿Alguien que lo tenga? No lo he encontrado. ¿Sí, Luis Fernando? Licenciado, solo como un comentario, si no estoy mal, ese artículo, creo que es el 340, está derogado Veamos. por el tema de la ley de la competencia. Pero veamos. ¿Cómo está? Veamos la regulación. El artículo 340, monopolio. Uh-huh. Quien, con propósitos ilícitos, realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Ahora, veamos ahí entonces cuál es la sanción que en su momento se tenía. ¿Cuál es la sanción? Prisión de 6 meses a 5 años. ¿De 6? De 6 meses a 5 años. Ahora bien, Y multa. como decía Luis Fernando, ¿qué artículo estamos hablando? 340. 340. El 340, el 341, ¿qué contiene? Tiene el acaparamiento, tiene 4 actos contrarios a la economía, que son el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos, todo acto o procedimiento que impida la libre concurrencia en la producción, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo. Ahora, ese artículo 340 y 341 fue derogado. Ahora, luego viene la ley de la libre competencia y contiene sanciones, infracciones y sanciones como tal. Y ahí ya contiene un listado de cuáles podrían ser las sanciones como tal. Ahora bien, ¿qué pasa si esas sanciones no son tan elevadas? ¿Cómo usted va a poder competir entonces? Entonces, las leyes habría que ver. Si bien es cierto, sí existe la regulación legal. Ahora, ¿pero a quiénes vamos a atacar con el monopolio? ¿Será que alguien que solo va a pagar una de multa de 100,000 quetzales, 10,000 quetzales? Eso lo pueden pagar tan fácilmente. Entonces, es de robustecer la normativa para lograr realmente una sanción. Y esa sanción provoque que usted permita que pueda darse una libre competencia y no acaparar solo usted la prestación de todo. Bueno, nos quedamos hasta acá, continuamos el día de mañana. Feliz día, licenciado. Excelente inicio de semana, nos vemos. Nos vemos, licenciado. Feliz día.